Es decir, ya no se pueden delegar funciones porque, como lo sabíamos, pues el auxiliar pasante del secretario era el que nos tomaba la declaración, con el que declarábamos, el que hacía los careos. Y luego decía, un careo significa en que nos se van a poner de acuerdo. Pues eso no es un careo, pues, pero bueno, él lo decía a su manera y la gente la cumplía. Bueno, se acabó. El juez ahora va a tener que estar presente en todas las audiencias, y el principio de inmediación, él no deja lugar a dudas. El de concentración en un solo momento, es decir, las pruebas deben de ser así como es continuo y en un solo momento, pero también tenemos como excepción la prueba anticipada. ¿Qué significa prueba anticipada? Que cuando tengamos que declarar a un testigo, todo debe ser en presencia del juez y debe de ser en la audiencia, en este caso del juicio oral. Pero ¿qué pasaría si la persona a la que tenemos que declarar es de fuera, viene de Estados Unidos, como muchos familiares de nosotros, o bien por desfortuna se encuentra alguna enfermedad o va a ser operado de alguna enfermedad que puede incluso perder la vida? Podemos pedirle al juez que nos dé una audiencia para prueba anticipada, para recabar su testimonio, el cual se le notificará la parte para que esté su abogado, y esa prueba la podemos reproducir en el juicio oral y tendrá plena validez legal. Eso es prueba anticipada, que ahora viene en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué otros principios tenemos importantes de igualdad ante la ley? El código es muy puntual a señalar que somos iguales a ambas partes, que viene muy ligado al segundo, es decir, tenemos los mismos derechos. Y aquí hacer hincapié muy puntual en que en el actual sistema es difícil o prácticamente imposible, los que litigamos materia penal, que el Ministerio Público nos admita y desaholdamos pruebas en la averiguación previa. Es prácticamente impensable. O que nos dé copias certificadas o copias simples de lo actual. Prácticamente son las secretarias las que nos las andan. Entonces, difícilmente, allá en Francia, aquí no sucede en realidad ni con nada. Entonces, llegamos a tener, ahora es igual, ahora las pruebas que desahogamos comúnmente en un proceso, lo podemos hacer válido debidamente en la averiguación previa, en este caso en la carpeta de investigación, y tendrá que recabarla el Ministerio Público, hacerla llegar a la carpeta de investigación, y si va a formular acusación, tomar en cuenta las diligencias que nosotros le ofertamos, y que, insisto, en el actual sistema es complicado procesalmente hablando. Juicio previo y debido proceso, todos sabemos algo muy sencillo. El juicio previo, pues que toda persona que sea juzgada debe de previamente establecer las reglas del procesamiento, y obviamente no puede haber tribunales exprofesos para un caso nuevo, sino los tribunales que ya estén debidamente establecidos, no le da ningún problema. Y debido al proceso, pues conforme a las formalidades del proceso. De ahí que, como les decía, una de las resistencias para que legislaciones de otros estados admitieran el Código Nacional de Procedimientos Penales era lo que les implicaba tener 3 códigos procedimentales, y actualmente los están teniendo. Tienen muchos problemas porque no saben cuál código estudiar, se están aprendiendo uno, les están dando capacitación de uno y ya tienen exigencia el otro, y con modificaciones sustanciales. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua tenemos como recursos el recurso de revocación, el recurso de apelación y el recurso de casación. En el nuevo código nos quedamos solamente con 2 recursos: revocación y apelación, por reconocimiento de inocencia, que es parte también de como lo conocemos en Michoacán, recurso de revisión. La presunción de inocencia, bueno, yo creo que hemos estado en los derechos humanos, en comerciales, en esposas, etcétera. No es otra cosa más que comprender que se nos trata, pues, o que se le trata a toda persona como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a ver incluso cómo ya se restringe de manera puntual ese derecho que puedan tener los medios de comunicación de publicitar a una persona que aún es enjuiciada y que todavía no es sentenciada. Y solamente recordarles que la presunción de inocencia no es una ocurrencia de la reforma de 2008, viene desde 1789 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia, que lo establece puntualmente. En el año de 1966, con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3.6 de dicho pacto, vuelve a hablar de la presunción de inocencia. En 1969, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7.8, nos vuelve a referir que debemos observar la presunción de inocencia en el debido proceso. La regla mínima de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad del año de 1990, o reglas de Tokio, nos lo vuelven a señalar. Por favor, respeten la presunción de inocencia. Nos lo dicen y nos lo dicen y nos lo dicen. Fue necesario
necesario que la Constitución lo tomara y lo plasmara en el artículo 20 para que entendiera la autoridad que hay presunción de inocencia. Es grave lo que teníamos. Pasaron más de 200, prácticamente 215 años para que México entendiera la presunción de inocencia. Esa es la realidad. Pero se tuvo que poner en la Constitución porque los mexicanos, si no está en la Constitución, no le damos validez. Bueno, ya está en la Constitución, autoridad, Ministerio Público, Juzgador, lo debe de respetar porque ya es un mandato constitucional. Y la prohibición del doble enjuiciamiento, pues bueno, ya lo sabemos que lo mismo lo señala también la Constitución en el artículo 22, el principio no bis in idem, es decir, nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito. El Código Nacional lo plasma en los artículos de manera particular para que no se nos olvide entonces que el enjuiciamiento doble no puede ser establecido en nuestro país. Sujetos del procedimiento, bueno, ¿quiénes son ahora los intervinientes en el nuevo procedimiento penal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales? Estamos acostumbrados a que sea el acusado, a que sea el ofendido, a que sea el Ministerio Público y a que sea el juez. En el nuevo sistema vienen otros componentes muy interesantes, como ahorita lo vamos a observar. La víctima u ofendido. Y ahorita más adelante vamos a hacer la diferenciación porque no es lo mismo víctima que ofendido y normalmente los operadores jurídicos sí lo confundimos y pensamos que es lo mismo y vamos a ver cómo no. Seguramente ustedes ya lo saben, solamente se lo recordaré. Viene una figura que pongámosle mucha atención, es asesor jurídico de la víctima o del ofendido. Y hago mucho hincapié en este tema. En el Código Nacional de Procesos, y algo de lo más valioso desde mi particular punto de vista, ¿no?, es que ahora se contemple un asesor para la víctima. Así como el inculpado tiene derecho a designar un defensor de oficio, ahora la víctima tiene derecho a designar un asesor jurídico de obligación. Entonces se va a crear una asesoría jurídica para la víctima a nivel Estado. Ya va a haber, así como hay dirección de la Defensoría de Oficio, pues dirección de la asesoría jurídica de la víctima o del ofendido. Porque ahora entonces la víctima, no solamente el Ministerio Público es el que comúnmente nos enseñaron en la escuela con lineamientos elementales de derecho penal de Fernando Castellanos Tena, que era solamente el Ministerio Público el representante del ámbito, algunos ya se acordaron de ese tema. Pues bien, la víctima no puede ser solamente eso, ¿verdad? Ahora, con el nuevo sistema, ya también, no solamente el Ministerio Público lo va a patrocinar y lo va a representar, sino que ahora lo va a hacer un asesor jurídico. Hago mucho hincapié en este tema, asesor jurídico. El imputado, ya le decía yo, es imputado en la revelación previa, es acusado en el proceso y es sentenciado cuando se dicte la sentencia. El defensor, desde luego, particular o privado, particular o público, el Ministerio Público, pasamos, la policía y el órgano jurisdiccional, falta uno, la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Fíjense, todos estos son los sujetos del procedimiento que ahora tenemos. No me voy a entretener en los que ya de todos son conocidos, ya decíamos la víctima u ofendido, igual. Nuevo, el asesor jurídico, una figura nueva, trascendental, importante. Solamente referirnos, no nos olvidemos que la víctima es el gran olvidado del derecho penal, que la víctima debe renacer y renace en este nuevo sistema porque la víctima tiene ahora un asesor jurídico y tiene ahora derechos consagrados en la Constitución, pero al igual que el acusado, ya la legislación le ha dado todo el peso que tiene la víctima y viene desde Budapest en el año de 1970 el primer Congreso Internacional de Víctimas que ya nos habla de que la víctima debe de estar en un procedimiento con asesoría, que la víctima debe estar en un lugar aparte donde pasa el acusado, porque está la víctima sentada en la agencia del Ministerio Público, pasa el acusado y se le queda bien y se va, ya no quiero denuncia, no quiero nada, ya me sacó la lengua. Eso es común, es lo de diario en Francia, aquí no pasa. Y entonces ahora con el nuevo sistema, la víctima debe tener un espacio profeso, distinto, más con mayor decoro, con mayor presencia para él y en consecuencia que tenga un poquito de cuidado del Estado, de protegerlo desde el momento en que es pues objeto o vulneración de un bien jurídico tutelado a través de una conducta. El imputado prácticamente igual, defensor igual, Ministerio Público, vamos a ver ahorita cómo cambia el Ministerio Público, les decía yo, ya se le acabó la fe pública, ya no está fácil que el Ministerio Público diga que él da fe de que ya no vas a votar, de que aquí todas las sillas son verdes y habría 10 azules.
ya no va a tener la validez si no está a través de un juez de control el que le dé legalidad a lo que está diciendo el Ministerio Público. Cambia mucho, muy interesante. La policía, ahora la policía, también es un tema muy importante, se convierte en policía de investigación. Y entonces el de tránsito va a ser policía de investigación y el policía municipal o de proximidad. Sí. Ahora, en el nuevo sistema, dice el nuevo sistema que debe de haber en el Ministerio Público y una policía que investigue. Ya no va a tener solamente a la policía ministerial, sino todos los policías, por eso se les está capacitando. Yo capacito incluso en varios estados de la República a varias policías para que entiendan y sepan cuál va a ser su función ahora de llegar al lugar de los hechos, cómo tienen que resguardar el lugar de los hechos, cómo tienen que llevar a cabo la cadena de custodia de los objetos producto del ilícito, desde la observación, el levantamiento, el etiquetamiento, el señalamiento, el traslado, el resguardo. Todo eso ahora lo tiene que saber el policía municipal, incluso el de tránsito. ¿Quiénes son los primeros que llegan a la escena del crimen? La policía de proximidad, policía municipal, policía de tránsito. Ahora ellos tienen que estar capacitados porque van a ser auxiliares del Ministerio Público y van a poder hacer investigación. Entonces ellos van a poder dar contacto, no, pero sí pueden en el mismo lugar entrevistar a la persona que está en el lugar de los hechos, a los testigos, a la víctima, todos los datos que se puedan obtener para que la investigación sea lo mejor posible desde el lugar de los hechos. Y el juicio oral tendrán que estar presentes y tendrán que deponer verbalmente lo que hicieron desde el momento en que ocurrió el hecho delictivo. Importante la participación del policía en el nuevo sistema, y policía, insisto, de cualquier nivel. Bueno, compañero. Enseguida, ¿qué le dijo Carlos? Era lo que se refiere pues a la unidad supervisora de medidas cautelares. No problema, a los supervisores de medidas cautelares. En el nuevo sistema, como todos sabemos, para que alguien se aplique, decimos que un vaso de agua en orden de aprehensión a nadie se le niega. En el actual sistema, en el nuevo ya se le va a negar, porque ahora, para que una persona sea privada de su libertad, en la audiencia de control de detención, el Ministerio Público tendrá que pedir la aplicación de medidas cautelares. Y en todo caso, no nada más pedirlas, justificar el por qué desea que esta persona se quede detenida mientras se desarrolla el proceso. Es complicadísimo ahora para el Ministerio Público que compruebe la peligrosidad, el entorpecimiento del proceso y el riesgo de fuga de un inculpado. Por lo tanto, ya ahora sí se va a observar la presunción de inocencia y la detención ya va a ser difícil, siempre y cuando haya otras medidas que propicien la comparecencia del inculpado al proceso, como lo vamos a observar. Bien, en cuanto a los derechos de la víctima u ofendido, primero vamos a dar la definición, porque es muy importante solamente hacer este pequeño tratamiento, que la víctima es quien recibe la afectación directa en su persona sobre algún daño que le causa por una conducta delictiva, mientras que la parte ofendida viene siendo el titular del bien jurídico tutelado, que puede ser incluso la misma persona. Por un ejemplo muy sencillo, si a una persona que le presta a su papá o su hermano el vehículo, le roban con violencia el vehículo, él es víctima de la conducta de robo con violencia, y ofendido es el hermano que le prestó el vehículo. ¿Nos queda claro? Entonces, puede ser que la misma víctima tenga la doble calidad, que son el del vehículo, víctima de la conducta, y a quien se le vulneró, se le sancionó, se le afectó un bien jurídico tutelado mediante una conducta típica, antijurídica y culpable conducta de acción. Entonces, vemos aquí cómo sigue el código, nos señala que no confundamos víctima con la parte ofendida, que sí puede ser dos personas distintas. ¿Pasamos? Bien, el asesor jurídico, quise señalarlo y lo reiteré hace un momento. El asesor jurídico, al igual que el defensor de oficio, tiene esa misma particularidad, que la parte ofendida o la víctima puede acudir directamente a pedir al Estado también ese asesor jurídico o uno particular, así como puede el acusado solicitar un abogado particular o uno de oficio, porque la víctima puede ser un asesor jurídico particular o un asesor jurídico del Estado, y entonces debe ser licenciado en Derecho o abogado titular. Como todos sabemos, en el nuevo sistema de justicia penal y en la reforma del año 2008 ya establece de manera muy puntual el debido proceso y la asesoría por un licenciado en Derecho titulado, incluso yo voy más allá, certificado.
Y esto viene, para los que nos gusta el derecho penal un poquito más, hay estados como Chihuahua, como Durango, como Nuevo León, que ahora tienen un sistema donde interviene balas de abogados, Supremo Tribunal y Legislativo para crear la normatividad, para certificar a los abogados que van a operar el nuevo sistema de justicia penal. O sea, no es necesario nada más se requisita que se ser abogados, sino además estar certificado para poder litigar, para poder representar los intereses de una persona en el nuevo sistema de justicia penal. En Michoacán esto todavía no viene, vamos a poder litigar todos, pero ya se está en iniciativa en el Congreso del Estado para que la certificación en materia penal tenga un poquito de mayor éxito y sobre todo la colegiación, que desde luego pues, es un tema que nos puede servir a todos. ¿Puede designar uno en particular o tendrá el derecho a uno de oficio? ¿Pasamos primero? Si pertenece a una comunidad o a un pueblo indígena, pues se le tendrá que dar un traductor o una persona que conozca esa cultura, ese dialecto, para que lo pueda defender y para que lo pueda representar. En este caso, para que lo pueda patrocinar, más que defender, que lo pueda patrocinar, asesorar. ¿Y entonces cuál es la función de él? La intervención del asesor jurídico, y lo voy a leer textualmente, para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido del delito. Esa es la función ahora del, insisto, asesor jurídico de la víctima, que es algo nuevo, que no lo tenía ningún código de la República Mexicana de los que están en vigencia del nuevo sistema. No lo tenía ni Chihuahua, ni Durango, ni Nuevo León, ni Oaxaca, ni Zacatecas, que entró en vigencia en el 2006. No lo tenían esta figura. En el nuevo código, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya lo cita, ya lo contempla. Dice ahora entonces, voy solamente a señalar algunos de los más importantes derechos de la víctima en el nuevo procedimiento. Como todos lo sabemos, bueno, pues se debe de facilitar el acceso a la justicia, pero me interesó aquí ver que debe de ser con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y con la debida diligencia. Como lo vamos a ver, parte de la actuación del Ministerio Público ahora debe de ser objetiva y debe tener un principio de lealtad. Lo vamos a ver. Cuando el Ministerio Público realiza una investigación y pretenda imputar a alguien, entonces formular una acusación, tendrá que hacerle llegar los documentos al acusado y a su defensor íntegramente. No puede esconder nada, le tiene que entregar todas las pruebas que tenga a su alcance para que él se pueda defender. Por eso es un principio de lealtad. No puede en un juicio oral decir, pues dejo este testigo adulto y me lo saque de la manga. Impensable. Como lo vamos a ver, tiene tres etapas el nuevo sistema de justicia penal: el nuevo sistema procedimental, la intermedia que hace el Ministerio Público, perdón, la de investigación que hace el Ministerio Público, la intermedia donde interviene un juez de control para depurar las pruebas, para ver qué pruebas no son impertinentes, qué pruebas violan derechos humanos y que no pueden presentarse en el juicio oral, y tercera etapa que es la de juicio oral, donde vamos a resolver las pruebas que depuramos en la etapa intermedia. Y si en la etapa intermedia no enumeramos o no establecemos pruebas, no se pueden desahogar en el juicio. Debemos de tener mucho cuidado de que en la etapa intermedia las pruebas que desahoguemos o que presentemos sean las que reconozcamos en el juicio oral. Si no, no tienen validez y no van a ser admitidas. Entonces, además, contar con información sobre los hechos, obviamente, todo lo que se refiere, yo incluso le digo, cuando les doy cursos a ministerios públicos, que así como el acusado le leemos de leer toda una cartilla de derechos constitucionales, a la víctima también o al ofendido le debemos de leer y entregar y fírmame de que te estoy enterando los derechos que otorga por favor de la Constitución. No solamente al inculpado, sino más allá. A la víctima, darle el mismo trato como si fuera el acusado en cuanto a los derechos, a la información de los derechos que debe de tener para que sepa de qué se trata el procedimiento, cuánto tiempo va a tardar. ¿Por qué? Porque la víctima comúnmente quiere presentar una denuncia por robo que no fue con violencia, al día siguiente ve que la persona salió y sale diciendo muchas cosas la víctima, que el Ministerio Público se vendió o que el juez se vendió. En otros países sí pasa, aquí no, y que en consecuencia lo dejaron salir de manera arbitraria. Pues no, si el ofendido, la víctima, se le informa que el delito no es grave, que la persona también tiene derecho a salir bajo caución y llevar su libertad, llevar la libertad del proceso, la víctima ya por lo menos no se va con esa zozobra de por qué al día siguiente salió más mal, de qué me gano denunciar, si al día siguiente la persona estaba. Pues claro que la víctima debe de saber para que no se manipule el nombre de un juez o de un ministerio público, de una policía, que
que hizo su trabajo indebido. Seguramente en muchos ministerios públicos hay muchos policías, muchos jueces que verdaderamente pues sí realizan la función como debe de habilitarse, como ha hecho. Debe de comunicarse inmediatamente con algún familiar, incluso con su asesor jurídico. La víctima, igual que el acusado, tiene la facultad contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales de informar de inmediato a algún familiar o al asesor jurídico de que tuvo una conducta en su agravio y en consecuencia sea debidamente asesorado desde la presentación de la denuncia. Informado del desarrollo del procedimiento, como lo he señalado, un poquito más abajo. Contar con un asesor jurídico gratuito, ya lo señalamos. El imputado, no, solamente lo señalo rápido, imputado, acusado y sentenciado. Ya lo decía hace un rato. ¿Quién es imputado? Aquel que está señalado por el Ministerio Público. ¿Quién es acusado? A quien se le acumuló acusación. ¿Y quién es sentenciado? Pues quien se declaró mediante una sentencia. Esto ya lo señalé. Pasamos, por favor. ¿Qué derechos tiene el nuevo procedimiento? Bueno, pues el clásico, a ser tratado como inocente. Ya requerimos un poquito de la presunción de inocencia, que sí es cierto, quiebra mucho con la prisión preventiva de la presunción de inocencia, pero como lo estamos estableciendo y lo vamos a observar más puntualmente, solamente prisión preventiva cuando se reúnan ciertos requisitos y ciertos principios. Ya no puede ser de tajo o como la teníamos anterior a la reforma 2008, solo por delito que tenga señal pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva. Incluso decía pena corporal, y las penas al cuerpo pues ya no existen, ¿verdad? Pero la Constitución es la pena corporal, es pena de privación de la libertad solamente. Comunicarse con un familiar, ya lo sabemos, a declarar o a silencio. Aquí quiero solamente hacer hincapié. El acusado del nuevo sistema o el imputado ante el Ministerio Público tiene derecho a no declarar, como en el actual sistema, pero con la gran diferencia de que si llegara a declarar, esa declaración ya no va a ser un medio de convicción, va a ser un medio de defensa. Un medio de defensa. Cambia radicalmente una posible confesión de delito que, como todos lo sabemos, el juez la tomaba en cuenta como una confesión y decía que iba a tomar solamente lo que le perjudique y no lo que le beneficie. Así estábamos. En el nuevo sistema no tendrá ninguna validez, más que es un medio de defensa, ya no es un medio de prueba. Cambió de medio de prueba a un medio de defensa la declaración del inculpado. A solicitar la modificación de la medida cautelar, desde luego, si el sujeto iniciado del Ministerio Público o acusado ante el juez ha sido privado de su libertad personal porque el delito lo amerite o porque las circunstancias del Ministerio Público así lo consideren, en cuanto vaya cambiando las condiciones, puede el imputado ante el Ministerio Público o el acusado ante el juez pedir la modificación de la medida cautelar, porque ya no es necesario estar restringido o privado de su libertad personal, porque las circunstancias han sido modificadas o han cambiado, y lo puede pedir sin ningún problema. Tener acceso a los registros de investigación, como lo habíamos señalado, el acusado tiene que tener, al igual que la víctima, el acceso a los registros, porque como sabemos, pues, se va a utilizar mucho las audiencias públicas, los registros electrónicos, los audios, entonces ahora tiene que tener acceso de manera muy puntual a todas las pruebas que se tienen, tanto que lo incriminan, como en el caso de la víctima, las pruebas que está ofertando, ya que se le reciban todos los medios de prueba para su defensa, como tenemos en el actual sistema. A tener una defensa adecuada, un licenciado en Derecho titulado, y estas tres las subrayé con negritas y cursiva porque ya no había más en la computadora. A no ser expuesto a los medios de comunicación. Ojo, es un derecho del nuevo Código de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya el acusado ya no puede ser expuesto a los medios de comunicación ni ante la comunidad como culpable, solicitar en momento asistencia social para los menores. Estas, por las personas que deberían de él, son tres aspectos que para mi punto de vista muy particular son muy importantes. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que los medios de comunicación, que también deben de ser capacitados en el nuevo sistema, también juegan un papel importante, pero también deben de abstenerse en mérito al principio de presunción de inocencia, de estigmatizar a los acusados, fíjense bien, de estigmatizar y hacer la selectividad penal que la hacemos todos. Y todas las autoridades en todos los niveles hacemos selectividad penal de facto, y es lo que comúnmente se realiza. Si vamos a una audiencia, a un juzgado de primera instancia en Zamora, y vemos que alguien está acusado por violación, y cuando lo vemos detrás de la reja de práctica, lo vemos tatuado, rapado, cholo, mal aseado, no, ese fue, no sé, él en la cara que tiene.
Esa es selectividad penal, ese es un factor criminológico de selección de una persona. O va la policía municipal a las 8 de la noche aquí por alguna de las calles Virrey de Mendoza, donde hay muchos nuevecitos, y va menores en esas condiciones físicas caminando, es seguro que te detenga la policía municipal, que tiene que justificar su trabajo. Si no lleva ciertos detenidos a seguridad pública, no le dan más presupuesto, no le dan más chaleco, no le dan más patrullas, no le dan más gasolina, es el derecho penal subterráneo que siempre ha existido y que va a existir, pero se le llama técnicamente en criminología selectividad penal. Puede ser la gente más decente que le guste vestir así, pero sin embargo ante la sociedad, ante nosotros, es delincuente. Se llama selectividad penal, y esa estigmatización social difícilmente se la puede quitar si es absuelto, y en consecuencia pues ya por lo menos el Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo al principio de presunción de inocencia, nos dice: no lo presentes a los medios de comunicación, no lo presentes tu gobierno a la comunidad de que es culpable porque no ha sido sentenciado.